Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Oremos al Señor. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar verdadero socorro, verdadero refugio. Gracias porque nos permite estar de pie en este momento. Y gracias, soberano Dios, porque tu gracia, tu fortaleza, Señor, nos permite a nosotros cada día levantarnos reconociendo que tú eres el dador de la vida, reconociendo que tú eres el único digno de toda gloria y toda alabanza. Hoy como iglesia estamos reunidos en este lugar, rogándote, Padre Santo de la gloria, que tú hables a nuestras vidas a través de esta carta a Timoteo, y que, Señor, no solamente seamos oidores, sino también hacedores. Que tú nos dirijas en cada uno de estos sermones y que nosotros como pueblo tuyo, Señor, podamos manifestar a Cristo en nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos nosotros en la primera carta a Timoteo, que sin duda es una de las cartas más conocidas del Nuevo Testamento. En los manuscritos griegos más antiguos, el título de esta carta es sencillamente Pros Timotheon, o sea, a Timoteo 1. Y con el tiempo fue evolucionando el título hasta la forma que la tenemos en nuestra Reina Valera y en otras versiones como Primera a Timoteo. He escuchado personas que dicen Primera de Timoteo. No es correcto, hermanos, porque Timoteo no es que se escribe, no es quien escribe, sino es Primera a Timoteo, porque es Pablo que le está escribiendo a él. Entonces es bueno que podamos también tener esas cosas claras, porque a veces citamos de la Biblia por la costumbre. Pensamos que los libros del Antiguo Testamento son cartas, y por eso decimos Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Samuel, y no son cartas, son libros. Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas. Eso es lo correcto, hermano. Y en este caso, hermanos, sabemos por la historia que es evidente que Pablo estaba encarcelado en Roma por segunda vez cuando escribió esta carta. Una carta donde Pablo reitera a Timoteo la orden de permanecer en Éfeso para poder combatir el error de quienes no querían reconocer, sobre todo, su condición pecaminosa a la luz de la santa ley de Dios, que eso es lo que pone al hombre en un espejo. Y como vimos allí, pretenden ser que doctores de la ley. Y Pablo entonces le está pidiendo a Timoteo en esta carta enérgicamente que ponga las cosas en orden. Si hay algo que tienen las cartas pastorales que escribió el apóstol Pablo, es precisamente poner en orden el cuerpo de Cristo, la iglesia.
yo me pongo a pensar qué hubiera sucedido si no tuviéramos las cartas, Efesios, Primera a los Corintios, donde se presentan tantos problemas y tantas cosas que Pablo corrige. ¿Dónde estaríamos nosotros? Pero qué bueno, hermano, que Dios guió a estas personas a escribir lo que ya tenemos. La iglesia no hace lo que le parece, la iglesia hace lo que la palabra de Dios está allí estableciendo o dejaron establecido los apóstoles. Nosotros no inventamos. Por eso cuando hablamos en la introducción de nuestro estudio de nuestra declaración de fe, hablábamos que sobre toda declaración o credo que existe en el mundo, siempre debemos tener claro que nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles. Nosotros no veneramos el credo de tal, nos adherimos porque estamos de acuerdo en muchos de esos puntos, pero nunca podemos pasarle por encima al tema de que seguimos la doctrina de los apóstoles. ¿Dónde la encontramos? En las cartas. Porque aún el libro de los Hechos es un libro en transición. Es un libro donde nosotros no podemos extraer de una vez una doctrina, porque los apóstoles, cuando fundaron y plantaron esas iglesias, ¿qué hicieron luego? Le escribieron cartas para que, como ahora ellos estaban compuestos de judíos y griegos, supieran cómo conducirse, supieran qué hacer y qué no hacer. De manera que las cartas son fundamentales para la iglesia de Dios. De ahí entonces es que nosotros vemos cómo podemos operar como pueblo, como iglesia de Dios. Hoy día hay un arroz con mango en muchas iglesias porque mezclan cosas del Antiguo Testamento con el Nuevo. Y no saben distinguir entre cosas que se le decía al pueblo de Israel específicamente y cosas que se le dice a la iglesia hoy día. Entonces convierten mandamientos que se cumplieron en ellos a la iglesia de hoy día. Ya sabemos que por conveniencia, ¿no? Pero bueno, qué bueno entonces que podemos ver este texto y analizarlo desde la perspectiva de Dios. Y voy a leer, quiero que me acompañen porque lo vamos a hacer así mismo, versículo por versículo. Nos vamos al versículo 1. Lo primero que empieza la carta diciendo es Pablo. En un mundo unido políticamente por Roma y culturalmente por Grecia, sabemos la historia que era el imperio romano, aunque ellos habían absorbido la cultura griega, que era muy rica en todo el sentido de la palabra, pero era natural que Pablo usase el nombre greco-romano, por eso hablo de Roma y Grecia, que es el equivalente judío de Saulo. Su nombre original, ¿cuál era? Saulo. Pero cuando se hace el cambio a su nombre latino, romano, entonces es Pablo. Y por eso es que lo conocemos. Regularmente la gente dice el apóstol Pablo, nadie dice el apóstol Saulo, aunque es la misma persona. Y aquí entonces, él se introduce con ese nombre con el cual ya todos le conocen, Pablo. Y dice más, apóstol de Jesucristo. O sea, Pablo, ese que ustedes conocen, es apóstol de Jesucristo. Usted dirá, pero Timoteo lo sabía. Si la carta era a Timoteo, ya lo sabía. No era necesario entonces que Pablo se identificara inmediatamente como apóstol de Jesucristo. Porque tú me estás diciendo, Pablo, lo que ya yo sé. Yo he estado contigo todo el tiempo sirviendo al Señor. Por algunos entienden que posiblemente Pablo utiliza esta expresión para facilitar a Timoteo la ejecución de las instrucciones que está por darle y para darle peso a esas palabras de aliento, él une esa expresión, Pablo, apóstol de Jesucristo. Porque Timoteo debía tener claro eso. Timoteo era su amigo, claro está. Timoteo era su discípulo, Timoteo era su colaborador, su mano derecha, pero tampoco podía perder de vista que Pablo fue apóstol de Jesucristo. Yo no sé si usted entiende la idea, hermano, porque una cosa no quita la otra. Y en cuanto a lo ministerial, y más de lo que Pablo le tiene que dar, enseñar y decir a Timoteo, tenía que revestir del peso que llevaba. Porque Timoteo estaba en una situación ahora, cuando Pablo le escribe, que necesitaba el apoyo de Pablo, que necesitaba escuchar a Pablo porque ya no estaban juntos. Regularmente ellos salían y hacían misiones,
Pero ahora Timoteo está en un lugar específico, está solo, no está con Pablo, como le pasa a muchos creyentes que no funcionan si no está el líder ahí, que no funcionan si no está el apóstol en aquello entonces, que no funcionan si no está el pastor. Y entonces tiene que Pablo hablarle a Timoteo de una manera que él entienda que ya ahora le toca a él correr solo con la ayuda del Señor. Hermanos, eso es algo que usted y yo debemos de aprender. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a hacer algo en específico, a funcionar. Y va a haber ocasiones donde no va a estar esa persona a quien nosotros o a quien nosotros le expresamos directamente lo que sentimos. Posiblemente estemos fuera de la ciudad, estemos en otro país. ¿Cómo vamos a funcionar nosotros? Timoteo necesitaba estas palabras que Pablo le va a decir ahora. Pablo, apóstol de Jesucristo, y le añade algo más a esto. Por mandato de Dios, por mandato de Dios. Timoteo también debía de saber que no era algo de presunción de parte suya. Era algo que venía de Dios por mandato, requerimiento, orden. Y déjeme decirle que nadie podía presentar credenciales más solemnes que la autorización directa concedida a Pablo como apóstol. Yo no he visto uno de los que dicen ser apóstoles hoy día que pueda mostrar las credenciales que mostró el apóstol Pablo. Porque ahora son pseudo apóstoles, son falsos apóstoles que quieren imitar lo que hacían ellos y nunca van a dar con eso. Son apóstoles que si uno ve la humildad de estos hombres de Dios y lo compara con lo que dicen que son apóstoles, que no van a un sitio si no le compran un jet privado, que no van a un sitio si no le depositan tanto en su cuenta bancaria. Usted dice, ¿pero qué apóstoles son esos? Yo no tengo ni siquiera que buscar en la Biblia los requisitos de los apóstoles. Es que su propia obra, su propia vida manifiesta que no son auténticos apóstoles de Jesucristo. Este sí podía decir por mandato de Dios. Porque los que están ahora puestos son por imaginaciones de hombre, por orgullo de hombre y por muchísimas cosas pecaminosas que usted conoce. Hermanos, nosotros no creemos en la sucesión apostólica por la sencilla razón de que si hubieran apóstoles hoy día, ¿sabe qué? Todavía se estuviera escribiendo la Biblia. Pero creemos que ya esto se cerró. Eso es un problema tan serio, hermano, que por eso es que muchas iglesias utilizan, no, lo que dice el apóstol, lo que diga el apóstol, lo que diga fulano. Ustedes saben que la Iglesia Católica tradicionalmente ha visto al Papa como el sucesor del apóstol Pedro. O sea que eso no viene solamente de la comunidad evangélica. Y no, hermano. Los católicos siempre han creído en la sucesión apostólica, siempre. Siendo el Papa el sucesor de Pedro. Y entonces, hermanos, por eso es que ellos creen que el Papa es infalible, que no se equivoca. Y por eso ponen la tradición, las palabras del pontífice y la Biblia en pie de igualdad. Esa es su única regla de fe práctica, su autoridad final. Dice, ¿pero por qué creen tantas cosas? Porque bueno, porque la tradición y lo que dice el Papa tiene la misma autoridad que lo que dicen las Escrituras aquí. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, hermano. Para nosotros tenemos la palabra profética más segura. Para nosotros toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para todo, y no necesitamos más revelaciones y más cosas que vengan a confundir. Porque por tantas cosas como esas es que se han fundado tantas iglesias sobre la base de suposiciones, no sobre la base de lo que dicen las Escrituras. Y es bueno que Pablo tenga que decir esto. Mandato de Dios, nuestro Salvador. El apóstol Pablo en Gálatas 1:15 presenta de que Dios lo había apartado desde la matriz de su madre y por su gracia lo había llamado. En Hechos 9:15 dice que Dios lo había elegido para dar a conocer su nombre a los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel. Lo había enviado a naciones, ya ustedes saben. Entonces, Timoteo podía tener esa sensación
de que Pablo le estaba apoyando y Pablo tenía la autoridad de decirle lo que le estaba comentando ahora, porque Pablo quería fortalecer el liderazgo de Timoteo en Éfeso. Por algo interesante aquí es que Pablo dice, por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesús. Ese es el Salvador. Pero fíjense cómo ahora se dice Dios nuestro Salvador. Porque Pablo da este título tanto al Padre como a Jesús. En Filipenses 3:20, en 2 Timoteo 1:10, él dice que Jesucristo es nuestro Salvador. Y aquí está diciendo Dios nuestro Salvador. Esas son de las razones por las que creemos que Jesucristo es Dios, hermano. Porque lo que se dice del Padre, se dice del Hijo. Entonces, no puede haber incongruencia acá. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo, pero el Padre es nuestro Salvador también. Porque es que no podemos desligar uno del otro. Y el Espíritu Santo. Dice Dios nuestro Salvador, y ahí está separando entonces. Y dice, y del Señor Jesucristo, que también es nuestro Salvador. Nuestra esperanza. Cristo no es solo el objeto de la esperanza del hombre, sino también su origen. Los seres humanos encuentran en Cristo la base de su esperanza. Y yo no sé en quién hemos puesto nuestra esperanza, hermanos. Pero el apóstol Pablo dijo, Jesucristo, nuestra esperanza. Aquí Pablo entonces introduce este saludo diciendo que Cristo, que Dios es nuestro Salvador, que Jesús es nuestra esperanza. Y ahora dice a Timoteo, en el versículo 2, como era costumbre, primero menciona su nombre y luego el del destinatario. Hoy en día ese patrón sigue, aún en las cartas que hacemos. Pablo a Timoteo, él hace un paréntesis, apóstol de Jesucristo, mandato de Dios, nuestro Salvador, como hacen otras cartas, pero aquí luego dice Pablo a Timoteo. Aquí se mezcla entonces la autoridad apostólica y el tierno amor cuando Pablo utiliza la expresión verdadero hijo en la fe. Estas son expresiones, hermanos, muy interesantes, porque Pablo utilizaba muchas expresiones para calificar o describir a Timoteo. Timoteo fue su mano derecha. Timoteo fue un auténtico servidor. Timoteo no era un bastardo, espiritualmente hablando. Timoteo no era un creyente nominal, no era un Demas, no era un traicionero, no era un murmurador. Timoteo era un servidor de Cristo. Y Pablo tiene que reconocerlo para darle esa fortaleza. Verdadero hijo en la fe. Usted y yo sabemos que hay personas que no tienen el mismo ánimo para servir a Cristo, para hacer la obra de Dios. Y por eso me recuerda cuando Pablo dijo a los filipenses que a ninguno tenía del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesara por vosotros. ¿Refiriéndose a quién? A Timoteo. Timoteo, su colaborador, su verdadero hijo en sentido espiritual. Pablo no tenía esposa, Pablo no se casó, Pablo no tuvo hijos, pero sí espiritualmente tuvo muchos. ¿Recuerdan la carta de Filemón, verdad? Cuando dice que engendré en mis prisiones. No es algo biológico, es algo espiritual. Y a ese verdadero hijo en la fe, él le dice gracia, misericordia y paz. Gracia es el favor no merecido de Dios, usted lo sabe. Y la paz es la conciencia de tal hijo cuando ya hay una reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Aquí hay una combinación, gracia, misericordia y paz. Una cosa lleva a la otra. Y esa es la secuencia de las bendiciones espirituales que corresponden con la experiencia de toda persona que ha sido justificada delante de Dios. Usted ha experimentado la gracia, usted ha experimentado la misericordia y usted ha experimentado la paz de Dios. Todo hijo de Dios, toda persona que le ha entregado su vida al Señor,
y ha pasado de muerte a vida, ha recibido la gracia, el favor inmerecido del Señor. Su misericordia le alcanzó. Y obviamente, todas esas bendiciones, ¿qué dice Pablo a los romanos? Justificados pues por la fe que tenemos. Paz para con Dios, hermano. Son cosas que van de la mano, porque no puede haber paz para el impío. No puede haber paz para aquel que se aparta de Dios. La verdadera paz es la que da el Señor. Y Timoteo podía sentir eso. Y Timoteo tenía que recordar esas palabras que Pablo le está expresando aquí. Pablo quería que Timoteo entonces actuara en virtud de lo que había recibido. Tú eres una persona que ha recibido eso y lo saluda de esa manera. Gracia, misericordia y paz que solamente provienen de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. No espere gracia, no espere misericordia y no espere paz si no es de Dios. Yo no quiero que Satanás me ofrezca una paz, que yo sé que va a ser una paz falsa. Yo no quiero que Satanás haga nada de lo otro, porque solamente Dios es la fuente de nuestra paz. Él es el origen. Y vamos avanzando, hermanos, con el versículo que sigue en adelante. Dice aquí, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo había acompañado en su primer viaje al apóstol Pablo, ya lo sabemos en Hechos capítulo 16, que viene siendo el trasfondo de esta carta, porque a partir de ahí sabemos cómo Pablo encuentra a Timoteo y que era un joven, un varón de buen testimonio, porque Pablo no se llevó a cualquiera, de buen testimonio por causa de los judíos, tuvo que circuncidarlo y ya el resto de eso lo sabemos por la historia. Cuando fue a su primer viaje de Macedonia, pues andaba con Pablo, pero Pablo posiblemente se refiere a un viaje posterior después de su prisión en Roma. Es normal, hermanos, para la relación que tuvieron Timoteo y Pablo, es normal, natural, diríamos, que él deseaba permanecer al lado de él. ¿Quién quiere estar apartado de su líder, de su mentor? ¿Quién quiere estar? No, nadie. Pero esa joven iglesia necesitaba una persona con las características de Timoteo. La vida cristiana se vive por fe, no por emociones. Y a veces tenemos que tomar decisiones en nuestra vida donde vamos a perder ciertas comodidades, donde vamos a apartarnos de personas que amamos. Pero a veces nos gusta tener como estar rodeados de los que nos quieren, de los que nos aman, de los que nos dan un sobre. No, y nada, hermanos, la obra de Dios nos llama. La mies es mucha, los obreros pocos. A veces no queremos salir de ciertas iglesias porque decimos es que aquí yo me siento bien, aquí hay un aire acondicionado, mira que esto es la gloria que se siente. Y nadie quiere salir por los montes a predicar. Entonces, hermanos, tenemos que aprender eso. Timoteo debía aprender eso también aquí. Timoteo quería estar al lado de Pablo siempre, como cualquiera de nosotros. Pero si Dios te llama a servir en un lugar, hermano, no te niegues. Sé obediente. Timoteo aquí, aunque deseaba estar con Pablo, tenía una encomienda muy importante, y es que él ahora iba a pastorear una iglesia, Éfeso. Por eso Pablo expresa este término, te rogué. Ya con decir te rogué indica qué podía haber ahí. ¿Cómo se podía sentir Timoteo? ¿Qué pudo haberle dicho Timoteo? Pablo le rogó, mira, quédate en Éfeso. Yo no tengo a otro quédate aquí, por favor. Y dice allí, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El celo del apóstol Pablo, hermano. Pablo le había enseñado a Timoteo la palabra. Timoteo podía ver en Pablo esa fortaleza que necesitaba, pero ahora tenía que estar ahí, en el fuego, que no es lo mismo ni es igual. Y allí le dice, para que corrigiese o para que mandases a algunos que no enseñen doctrina, más diferente doctrina.
Recuerden que le dijo a Tito en una ocasión para que corrigiese lo deficiente. Y también habla del tema del liderazgo. Lo que sucede entonces, que según vemos allí, ciertos individuos que no se mencionan aquí por nombre, pero ya en el versículo 20 se dan otros nombres, se habían dado la tarea de tergiversar o traer cosas diferentes. Una enseñanza contraria a la verdad enseñada por los apóstoles. Y Pablo le rogó a Timoteo, quédate aquí, porque yo quiero que tú mandes a esas personas a que no enseñen diferente doctrina. Siempre ha habido y lo habrá personas que quieran traer cosas diferentes. Eso no se va a acabar, hermanos. Constantemente surgen nuevos grupos, surgen nuevas denominaciones y siempre como iglesia debemos estar alerta por si alguien trae diferente doctrina. ¿Sabe qué pasó? Que Pablo les había advertido eso tiempo antes cuando salió de Éfeso, que se despidieron allí en Mileto y lloraron todos, pero Pablo le dice, miren, después de mi partida se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y cuando leemos Apocalipsis capítulo 1, vemos cómo el Señor escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, que posiblemente algunos entienden que Timoteo estaba allí todavía, y que murió al denunciar un festejo pagano apedreado. Eso es tradición ya. Pero dice que ellos habían examinado y probado lo que eran apóstoles, o lo que decían que eran apóstoles, y no lo son. Ellos cumplieron a cabalidad eso. Aprendieron eso, aunque se habían descuidado de su primer amor. Pero realmente, hermanos, usted y yo ahora, como iglesia, viendo lo que pasó en aquel entonces y viendo también lo que pasa en nuestros tiempos, más ahora debemos estar cuidadosos si alguien trae una diferente doctrina. Si alguien ahora comienza a decir, pero miren, desde hace tiempo nunca se nos había dicho que esto es así, hagámoslo así ahora. Usted dirá, ¿por qué es que la gente, ahora surge cualquier persona por ahí y tira un balón y el golazo del Espíritu Santo? ¿Y cómo es que lo siguen? ¿Cómo es que la multitud crece? ¿Cómo es que la gente lo ama? ¿Cómo es que la gente dice, eso es un siervo de Dios, una sierva de Dios? Es sencillo, hermanos. Muchas veces buscamos lo que nuestro corazón quiere escuchar. No queremos nadie que nos confronte. No queremos nadie que nos diga lo que debemos realmente escuchar. Y el tema aquí es que no solamente debían desistir ellos mismos de enseñar el error, sino también de pensar erróneamente y prestar atención, versículo 4, prestar atención a fábulas y genealogías interminables. Lo primero es resultado de lo segundo. Cuando usted presta atención a estas cosas, automáticamente usted va a formular y a traer una diferente doctrina. Porque si usted se aparta de lo que ya está, la verdad, ¿qué va a traer? Algo diferente. Algunas personas están ansiosas de dar la bienvenida a todo lo que es nuevo o diferente, algo fresco para la iglesia, algo más aplatanado, más suave, más... El evangelio no se diluye, hermanos. No hagamos vana la cruz de Cristo, dijo el apóstol Pablo en una ocasión. Lo que es pecado, es pecado. Aquí no podemos estar inventando, hermanos. Traer una diferente doctrina y decir, no, lo que pasa es que se veía muy duro en aquel entonces. No, lo que pasa es que Pablo era machista y mira que, porque también eso es otra cosa, hermano. Entonces, a veces uno encuentra esa tendencia en las universidades, seminarios, donde hay personas que siempre quieren, le dan preponderancia a lo que es nuevo y considera obsoleto lo que siempre se ha enseñado.
Dice la Biblia en Hechos 17:21 que los atenienses en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo, como pasa con la gente hoy día. Se escuchó que por ahí hay uno que está, que le tira un pañuelo en la cabeza y que todo el mundo va por ahí porque quieren escuchar algo nuevo. Hermano, vamos a morir con esto. La palabra de Dios permanece para siempre. El que quiera traer algo nuevo, que se lo traiga al que tiene el deseo de escuchar otra cosa. Pero como dice la palabra, nosotros acá, fieles a su palabra, como los debería. Como los debería. Que escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hace falta creyentes como los de Berea, que evalúen los tiempos, que evalúen las cosas y no que de inmediato se vayan y digan, oh, por qué bendición. Y si eso no lo dice la Biblia, y si eso no lo enseña la palabra de Dios, ¿qué yo hago diciéndole amén a esas cosas? Porque se ve bonito, porque hay mucha gente, porque la gente dice que le gustó, porque fue una bendición. Mentira. Hermanos, cuidado, porque el tema está en que las diferentes doctrinas atraen grandes multitudes. Y entonces, ¿cómo evalúan las personas eso? Porque hay mucha gente, eso es de Dios. Mentira. Tenga miedo donde hay mucha gente. Usted no sabe qué es lo que se esconde detrás de eso. Tenga miedo, porque la diferente doctrina atrae mucho, sobre todo cuando ya el pecado es otra cosa. Y hermanos, aquí se está hablando de individuos que traían novedades y Pablo lo define como fábulas y genealogías interminables. Vamos aquí. La palabra fábula en griego es mutos, de donde viene el término mito. Algunas versiones lo traducen como mito, invento, falsedad. Y por eso algunos afirman que quizás Pablo se refiera a las invenciones rabínicas como las que más tarde se incorporaron en la Mishnah y otros escritos judíos que por ahí circularon. También habla de genealogías, una práctica muy común que ya sabemos de los judíos, una práctica judaica donde se rastreaba el linaje familiar de las personas para comprobar si eran descendientes de David, si eran descendientes del sacerdocio, si eran descendientes, pura carnalidad, porque cuando Pablo habló de esos temas, ya eso realmente no tiene ese valor delante de Dios. Porque si fuera si ninguno ya de nosotros entráramos en la gracia, ¿usted es judío? No, entonces, son cosas, hermano, que si nosotros, porque hay gente que todavía siguen con eso por ahí. La gracia de Dios incluye a todo. Dice que no hay judío, no hay griego, no hay romano, no hay mujer, no hay hombre, no hay nada de eso. Y ellos todavía rastreando linaje, inventándose historias. Y que mira que el otro que rebuscaban alegorías que agradaban a la imaginación de la gente, pero que no alimentaban el alma. Ellos hilaban sus cuentos y qué largo lo hilaban sobre la base de cosas que ellos consideraban claves del Antiguo Testamento. Se inventaban, mira, porque que allá en Génesis, en Crónica y esto, mira, el profeta dijo que, y se inventaban una cosa que no quisiéramos usted y yo escuchar, hermano. Pablo dice que eso era algo interminable. Fábulas y genealogías interminables. Eso era un mundo. Te construían una historia de cualquier cosa. Como pasa con muchos predicadores hoy día. Que solamente es cuento, chiste y nada de palabra de Dios. Te convierte en fábulas, genealogías, te dan una historia tremenda para hacerte creer que eso es lo que dice la Biblia. Para hacerte creer, cuidado hermano, porque las experiencias son buenas. Las anécdotas son buenas, no son malas. Pero las escrituras no se explican sobre la base de todas las anécdotas que usted se invente. Para eso existe un griego, para eso existe un hebreo, donde usted debe de leer y ver qué significa realmente la palabra. Y no comenzar a inventar que la palabra dice fidelidad aquí o fe. Y yo recuerdo una vez que fulano
andaba por allí y que entonces tenía fe sin saber que la fe allí en el original griego se refiere a doctrina, porque la fe tiene varios significados en la Biblia, la palabra fe. No todas las veces es confianza, no todas las veces es la certeza, es la fe de lo que se espera. Son términos diferentes, porque cuando Judas le dice que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, ¿sabe a qué se refiere? A lo que enseñaron los apóstoles, a la doctrina. Esa es la fe. Hasta que todos, dice Pablo a los Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí está. Entonces, hermanos, cuidado si nosotros prestamos atención en este lado a fábulas y genealogías interminables, que lo único que acarrean, ¿sabe qué es? Disputas. Nada que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. Nada que ver, porque le hacía un uso pervertido de la ley. Produce contiendas. Y la ley realmente no fue dada para eso. La ley fue dada para que el hombre se apartara y viviera una vida según la voluntad de Dios. Pues el propósito, versículo 5, de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. El amor es el cumplimiento de la ley. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor es el cumplimiento de la ley y la esencia también del evangelio. Por eso lo que Pablo declara aquí en este pasaje es exactamente lo que va en armonía con Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora, no todo es amor, hermano. No todo lo que se llama amor es realmente amor. Por eso Pablo está hablando del tipo de amor que es verdadero. Un mandamiento que es basado en el amor de corazón. Es el amor nacido de corazón limpio. Un amor que brota de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sin hipocresía. Cuando el pecador, hermanos, es llevado a Cristo, lo primero que se regenera es su corazón. El resultado de su conciencia de ese hombre comienza inmediatamente a inquietarse, a molestarlo, quedando bajo la condición o convicción de abrazar a Dios, a su Redentor. Estos hombres que enseñaban otras cosas tenían un corazón limpio, tenían buena conciencia, tenían una fe no fingida. Ellos no tenían nada de lo que se dice aquí. Y prestando entonces atención a cosas y enseñando cosas diferentes y no basados en la verdadera esencia del Evangelio. No es un asunto de altanería, no es un asunto de fingir que yo tengo una fe que mira que muevo montañas. El Evangelio, hermanos, derrumba todo eso. Pablo está llevando a Timoteo que entienda cuál es la verdadera intención de estos. Que lejos de haber un corazón limpio, una buena conciencia, una fe verdadera, ellos estaban en otra cosa. El apóstol Pablo, aquí en este texto sumamente importante, resalta el amor, la buena conciencia y la verdadera fe. Pero ¿qué pasó con estos hombres que se desviaron de ellos? Se desviaron de la esencia. Y dice allí el versículo 6, de las cuales desviándose, ¿cuáles cosas? Desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Cuando usted, hermanos, se aparta de estas cosas, de la esencia del Evangelio, lo que produce en nuestras vidas, porque el Evangelio, hermanos, no consiste en palabras, en palabrería, tiene que reflejarse en nuestras vidas. Corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida.
¿De qué me vale a mí predicar y hablar del evangelio? Yo no tengo ninguna de esas tres cosas acá. Cuidado, hermanos, porque el evangelio tiene que tocar mi vida. Tiene que manifestarse en mi vida. No se trata de que yo estoy en una esquina y que yo hablo mucho y que la gente dice, oye, pero es un profeta de Dios, es un hombre. Se trata de que el evangelio tiene que tocarme a mí también. Se trata de que yo debo de tener un amor nacido de corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida, hermanos. ¿Y qué pasa? Que cuando una persona se desvía de esa esencia, automáticamente se aparta a vana palabrería, errar al blanco, es decir, no acertando con las tres fuentes del verdadero amor que se menciona en el versículo 5. Se producen tristes resultados, hermanos. Por eso evalúe si el evangelio se está manifestando en su vida como debería ser. Porque hablamos tanto del evangelio, que la buena noticia, y nuestra vida está apartada del verdadero evangelio. Algo que ellos no manifestaban en su vida. Algo que ellos solamente era fábulas interminables, genealogías y cosas inventando, y su corazón lejos de eso. Vana palabrería, dice allí. El término griego para vana palabrería es matailogía, hablar sin valor, sin sentido. Si el amor no es el resultado o la meta de la actividad del hombre, lo que se hace no conduce a nada permanente o satisfactorio. Una pregunta que surge de forma natural en este versículo 6 y lo que hemos tratado ya es, ¿por qué estos hombres se han vuelto a las palabras vanas? ¿Qué era lo que los llevaba a ellos a eso? ¿Qué era, hermanos? ¿Sabe qué? Querían brillar. Oh, pero eso no es un término dominicano aquí. Así mismo, querían brillar. Porque cuando usted se aparta de la esencia del evangelio, sale a flote su naturaleza pecaminosa. Sale a flote lo que usted realmente es, porque usted no tiene ni fe verdadera, buena conciencia, ni un corazón limpio. ¿Qué es lo que va a salir de usted? El deseo de brillar. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que era el deseo de brillar? Miren el versículo 7, hermano. No estamos inventando. Versículo 7, ¿qué dice? Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Cómo se traduce eso en la versión dominicana? Queriendo impresionar, queriendo brillar, queriendo alardear, y póngale usted lo que ya conoce. Hermanos, esto es algo que se da muy a menudo en nuestros tiempos. Yo no sé si usted lo ha notado, pero hay personas que se fajan a estudiar en seminarios, se fajan a estudiar en diferentes escuelas, en capacitaciones, no con un corazón verdadero, hermano. Y me incluyo allí porque también somos parte de todo ese proceso, hermano. Que Dios nos guarde. Pero hermanos, yo conozco de personas que saben mucho de la palabra de Dios, pero están muy lejos del evangelio. Y el evangelio, por encima de todo, tiene que perforar nuestra vida. Si el evangelio no nos cambia, por más que sepamos de la Biblia, como dice mucho por ahí, de nada nos sirve, de nada vale. Vamos a querer ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablamos ni lo que afirmamos, y mucho menos sin vivirlo. Que esta hipocresía que está acabando con muchas iglesias no caiga y no se manifieste tampoco en nosotros. Hermanos, ore por sus líderes, ore por las personas que le enseñan la palabra. Porque hoy día, hermanos, la sana doctrina brilla por su ausencia. Hoy día, lo que muchos creyentes, aún fieles, les gusta ver y escuchar son cosas que no valen la pena. Si yo veo un programa cristiano por ahí y lo que veo es que quite eso, hermanos, váyase a la palabra. Y si usted no entiende algo, acérquese a sus líderes.
Pero no se ponga a inventar. No se ponga muchas veces a googlear cosas que por ahí enseñan totalmente erradas. Ore para que el Señor nos mantenga firme en su palabra, hermanos. Ore por eso, que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento para explicar su palabra. Porque realmente, hermanos, la lucha es fuerte. Pero sabemos que la ley es buena, versículo 8, si uno la usa legítimamente. Pablo está menospreciando realmente la enseñanza de estas personas, la manera en que ellos tergiversaban. Pero él está dando a la ley la verdadera perspectiva, porque la ley en sí no era mala. ¿Qué tenía de malo la ley? Nada. Él dice que es buena, del griego kalos, excelente. La ley es buena porque cumple el propósito para la cual fue hecha. La ley era ese espejo que le reflejaba al hombre su pecado y lo que estaba mal delante de Dios. El mejor comentario de esto lo encontramos en Romanos 7, 7 y 12. ¿Qué pues? ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Sin embargo, esos supuestos maestros elaboraban mitos, fábulas inútiles, sacándolas de contexto, creyendo que la ley judía lo decía y pervertían el verdadero evangelio de Cristo. Pablo está diciéndole a ellos, ustedes que son doctores de la ley, lo son por a su manera, porque la ley en realidad, aún ustedes enseñando la ley no da esa perspectiva que ustedes están dando. Porque aún la ley, cuando usted analiza la ley, lo que Dios le enseñó al pueblo, eso fue maravilloso. Conociendo esto, versículo 9, que la ley no fue dada para el justo, sino para y comienza la lista. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Ese era exactamente el punto que los falsos maestros de Éfeso estaban olvidando. La razón por la que ellos gastaban tiempo en fábulas sobre antepasados era que no habían aprendido a reconocerse como pecadores delante de Dios. ¿Sabe lo que le está diciendo? La ley no fue dada para ustedes que se creen justos. Ustedes que se creen más santos que todo el mundo. Ustedes que se creen que son doctores de la ley, que nada les... Pablo está utilizando un término aquí muy interesante. Y luego entonces procede a dar una lista que muchos la relacionamos con los 10 mandamientos. Están implícitos allí. Serie de pecados, cosas que al fin y al cabo lo que reflejan es que el propósito de la ley. Por estos hombres arrogantes, jactanciosos, confiados en su propia justicia, estaban hinchados. Porque, ¿qué querían ser ellos? Doctores de la ley. Pablo está revelando lo que ellos querían ser, querer ser reconocidos como tales. Oye, pero qué sabio, mira cómo me buscó en la genealogía, mira cómo yo no sabía que yo era de familia de fulano. Y yo no. Hermano, lo más importante de nosotros es ser hijo de Dios. Usted puede tener el apellido que sea, usted puede venir del linaje que sea, pero para nosotros lo más importante es ser hijo de Dios. La ley fue dada para los transgresores, los que se oponen a la ley o no la cumplen. O como dice alguien por allí, no son las personas que ignoran la ley necesariamente, sino los que viven como si no hubiera ley. Esos son los transgresores. Como están hoy día la gente, hay muchas leyes, pero viven como que si no existiera ninguna. Transgresores, hermanos, de forma natural, violan el semáforo, de forma natural, esos son transgresores, hermanos. Viven como que si no hubiera ley. ¿Conoce usted personas así? Porque yo a diario veo personas así, transgresores, desobedientes o rebeldes. Se rebelan contra todo, contra la autoridad, sobre todo la autoridad de Dios.
Dice también impíos, irreligiosos, pecadores, irreverentes, personas que no tienen ningún aprecio, ningún sentido de respeto, de cuidado por las cosas sagradas. Y hay un término aquí, hermanos, sumamente importante, y es que dice profanos. La ley fue dada también para los profanos. ¿Qué es eso? Lo que es profano es lo que se puede pisar. Es como lo implica la etimología de la palabra castellana, fuera del santuario. Pro es fuera de y fanon es santuario. Profano, ahí está el término. Una persona profana es la que no se refrena o no vacila en pisotear lo que es sagrado, lo que es santo. Lo que no hacen distinción entre lo santo y lo secular. Los que no tienen en cuenta al Dios viviente y solo viven en un plano secular, como lo pasó Esaú. Eso se llama ser profano, hermanos. Profano. Parricidas, personas que matan a su matricidas, personas que matan a su homicidas, para los que dan muerte a hombres, a cualquier persona. Y si siguiera la lista basada en nuestros tiempos, dijera feminicidas. Aunque también hay otro problema con eso también, porque solamente se aplica al hombre si mata a una mujer. Porque si una mujer mata a una mujer no se llama feminicida. Ni tampoco si una mujer mata a un hombre hay un término que exista. Son problemas que hay con estos términos hoy día. También dice para los fornicarios, para los sodomitas. Fornicarios se refieren según inmorales. Fornicarios, inmorales, sodomitas, homosexuales. Dámele allí. Eso es clara referencia a los mandamientos de Dios. No cometerás adulterio, no matarás. Todo eso lo estamos viendo aquí. Secuestradores, traficantes de esclavos. Eso ha sido siempre una maldición sobre la humanidad desde la antigüedad. Y el apóstol Pablo está pensando posiblemente en ese mandamiento, no hurtarás. Mentirosos, dice, no solamente la persona que dice algo que no es verdad, sino cuya vida, sus actitudes son nada más y nada menos que una pura mentira. No armonizan con lo que profesan, con lo que mencionan o afirman. Por eso dice la Biblia que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. No es simplemente el que ha dicho una mentira, no es que su propia vida es una mentira. Los perjuros son todos los culpables de afirmar solemnemente por el nombre, por mi nombre, como dice Levítico, lo que es falso, con la intención de causar daño al otro. Los que mienten, esos son los perjuros, los que mienten después de haber jurado decir la verdad. Eso se llama ser perjuros. Y dice al final, y todo cuanto se oponga a la sana doctrina. Pablo presenta un severo cuadro en todo lo que hemos visto de los que desafían la ley de Dios. El oponerse a la voluntad de Dios produce un deterioro en todo el sentido de la palabra. Produce resultados catastróficos. Todo el que se opone a la sana doctrina. Por ahí podía seguir la lista, hermanos. Hay muchas otras cosas. Pablo está resumiendo. Pero la ley fue dada para todas estas personas, para los que hacen todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y finalmente, en este punto, hermanos, queremos destacar lo que Pablo habla del Evangelio. Porque la actitud de estos hombres revelaba más que otra cosa su corazón.
revelaba su vida delante de Dios. Querían ser doctores de la ley, no tenían un corazón limpio, buena conciencia, una fe fingida. O sea, eso era lo que había en ellos, realmente. Y ellos no hablaban muy bien del Evangelio. Ellos lo que estaban era hablando de otra cosa diferente y queriendo menospreciar lo que para Pablo era glorioso y para nosotros debe ser glorioso. ¿Qué dice el texto? El versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Para ello era un relajo, fábulas, genealogías interminables, lo que pudieran decir, pero para mí el glorioso evangelio del Dios bendito, hermano. Ese es el que tiene poder realmente, el verdadero evangelio de Jesucristo. Cuando usted comienza a diluir y a inventarse cosas de la palabra de Dios, no puede haber una verdadera conversión ahí. Porque el verdadero evangelio de Dios es lo que transforma al ser humano. El verdadero evangelio de Dios, que a través del Espíritu Santo en las personas, es que puede cobrar verdadero sentido. Para Pablo, el evangelio que se le había encomendado no era una simple cosa, sino que era algo glorioso. Y eso es algo, hermano, que nos debe a nosotros impulsar cada día a predicar el evangelio, a hablar de Cristo, porque lo que Dios nos ha dejado es algo glorioso, es algo digno de resaltar en el día de hoy. Glorioso del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y por esa razón entonces, él le dice a Timoteo, le da a Timoteo esta tarea, para que Timoteo también tuviera presente de lo que Pablo le estaba encomendando y que era algo realmente que él debía de considerar como tal. Timoteo debió sentirse abrumado con tantas cosas, empezando a liderar una iglesia, a liderar un grupo y con personas enseñando cosas diferentes. Y Pablo en estos 11 versículos le dice a Timoteo, lo que pasa, Timoteo, es que detrás de ello está esto, pero el verdadero evangelio es glorioso. Manda a esa gente que no enseñen otra cosa, a todo lo que no se conforma a la sana doctrina. No es que le sugiera, no. No es que le diga, miren, por favor, no, no, no. Aquí se enseña la palabra de Dios. Y así va a ser en la iglesia bíblica cristiana Ebenezer. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar para continuar con la parte que sigue. Vamos a pedirle al pastor Francisco.